El Imperio Romano estuvo en pie desde el año 27 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Es quizás el imperio más conocido de la historia. En él, Roma alcanzó su máximo esplendor de la mano de grandes emperadores. Descubramos la expansión máxima del imperio, la decadencia y los grandes cambios desde Constantino hasta la caída del Imperio Occidental. El Imperio Romano es la etapa más comentada y conocida de la historia de Roma. Durante este periodo, en las fechas mencionadas anteriormente, su territorio iría rodeando el Mediterráneo. Es más, incluso la parte más oriental de este imperio logró resistir hasta el 1453. Esto conllevaba un nivel de poder tal que, siendo ostentado por un solo hombre, provocaría envidias, locuras, ambiciones, guerras civiles, separaciones y su propio final. Un período que alterna la mayor gloria de Roma con su mayor oscuridad. Tanto para el fin de la República como para el comienzo del Imperio, Julio César tuvo un papel clave en la historia de esta nación. Julio logró enseñarle una peligrosa lección a las futuras generaciones. Un ejército poderoso bastaba para hacerse con el poder fácilmente. Las bases de la República, donde el pueblo escogía a sus gobernantes y participaba en la política, se lograron transformar radicalmente con él, al menos en la práctica, pues el Senado seguía existiendo, pero su papel era apenas el de un consejo para el emperador y un lazo con las bases y orígenes de Roma. Se podría decir que era una justificación para el emperador, para hacer de su mandato algo digno y en línea con las tradiciones romanas, algo que se veía bien, pero que a la hora de la verdad era solo una fachada. El asesinato de César tenía como objetivo volver a la República y su efecto fue totalmente el contrario. Estableció un campo de batalla para sus posibles sucesores. Luego de eso, su hijo adoptivo Augusto se enfrentó a Marco Antonio en la Tercera Guerra Civil Romana y con su victoria se autoproclamó emperador. Iniciaba así el Gran Imperio. Augusto se encargó de eliminar a los enemigos de César y a los miembros del Senado en su contra. Estableciéndose así en el poder, una vez ahí, logró restablecer paz en todo el imperio. La gestión de Octavio Augusto en el gobierno de Roma se destacó como uno de los periodos más brillantes en la historia del imperio. Su destacado desempeño y logros condujeron a que se le otorgara el título de Augusto, reflejando así el reconocimiento por haber llevado alegría y prosperidad a la población romana. Tras su fallecimiento, la figura de Octavio Augusto perduró como el arquetipo del líder ideal, sirviendo de inspiración para sus sucesores entre los emperadores romanos. A partir de su muerte se estableció algo que nunca había ocurrido en Roma: el poder sería hereditario por línea de sangre o adopción. Así es como finalmente nacen las dinastías en Roma. Lamentablemente, con estas bases para la elección del líder, Roma no correría siempre con la misma suerte para lograr toparse con líderes como Augusto o César. Asimismo, tanto poder concentrado en una misma persona, en ocasiones, invitaba a una vida llena de vicios y placeres, antes que a una de responsabilidad y gobierno. Nerón, el último descendiente de Augusto, fue el emperador que encarnó historiográficamente el declive del buen gobierno, aunque tuvo algunos proyectos exitosos como la construcción de un palacio de ensueño, la Domus Aurea. Nerón manchó sus manos con sangre de su propia familia para mantenerse en el poder, el cual era utilizado para su disfrute personal, dejando el imperio completamente desatendido y descuidado. Lógicamente, debido al deterioro de la ciudad, se comenzaron a levantar revueltas en contra de él y, de manera cobarde, dio la orden a uno de sus siervos para que lo matase justo antes de ser capturado por el ejército. Conforme a ello, al quedar el hueco vacío en la jerarquía del imperio, surgió otra guerra civil. Roma se debilitaba y logró incluso a tener en un solo año hasta 4 emperadores diferentes. Finalmente, en el año 69 después de Cristo, Vespasiano salió vencedor del conflicto y fundó la dinastía Flavia.
A partir de ese momento, Roma comenzó a vivir los años donde tuvo el mayor poderío en su historia. Pues con esta dinastía y la siguiente, la de los Antoninos, se sucederán grandes emperadores, gestiones y conquistas, donde se destacan entre ellos los hispanos Trajano y Adriano. Trajano fue el primer emperador nacido fuera de Italia, algo que tuvo mucha relevancia en aquella época, y además fue el que obtuvo la máxima extensión del imperio, es decir, bajo su mandato se alcanzó la máxima extensión territorial del imperio. Por otro lado, Adriano fue la perfecta mezcla entre pensador y guerrero, pues Adriano fue un hombre muy inteligente y estudioso, con pasión por la cultura griega y la filosofía. Enriqueció el imperio con arte y grandes construcciones a la vez, que manejaba la guerra y las revueltas con mano muy dura. Tan vasto imperio y tal enormidad de gente a la que controlar y gobernar exigía a grandes emperadores con conocimientos e implicación a la altura de las circunstancias. Pues en todo momento había alzamientos en contra de Roma en las provincias conquistadas y ataques en los pueblos fronterizos. Mantener el orden dentro y fuera del imperio era una misión cada vez más difícil. El penúltimo de los Antoninos, Marco Aurelio, fue el último gran emperador capaz de mantener esta grandeza en Roma antes de que comenzara su declive. Una grandeza que el imperio volvería a conocer solo en etapas aisladas gracias a la aparición de grandes nombres. Su sucesor, Cómodo, fue un vividor fanático de las luchas de gladiadores. Participar en ellas le interesaba más que el imperio y debido a esto fue traicionado y asesinado. En este escenario, al igual que había sucedido siempre, otra guerra civil dio paso a la dinastía Severa. Pronto, más mandatarios con las características de Cómodo comenzaron a entrar en escena. La dinastía de los Severos tuvo una gran influencia oriental, grandes problemas con las invasiones bárbaras y una dependencia del ejército mucho mayor de lo que se acostumbraba. Finalmente, el año 235, se logró asesinar al séptimo y último de los Severos, Lucius. Posterior a ese suceso, diversos generales se sucedieron en el cargo de emperador en el imperio a lo largo de unos largos 50 años en los que Roma se iba sumergiendo más y más en una profunda crisis. En esta etapa, donde su mayor preocupación fue intentar contener todas las acometidas de los pueblos bárbaros, la pobreza, el hambre y las luchas internas eran algo que podías ver todos los días. Aprovechando esta situación, muchos pueblos conquistados se levantaron en armas en contra del imperio. Un ejemplo de esto fue el estado de Palmira, que en Oriente consiguió formar su reino, hacer frente a los romanos y ser independiente por un tiempo. Pero esto no terminó ahí, puesto que también hubo levantamientos dentro de los propios romanos y algunos generales se nombraban dueños de ciertos territorios, como sucedió en el Imperio Galo. Estos hechos y los continuos intentos de sofocarlos, a la vez que se sucedían luchas internas por el poder, acabaron provocando la división del imperio para intentar controlarlo. Primero, se dividió en el Imperio de Occidente y el de Oriente y, más tarde, acabaría dividiéndose en 4. Pero, aún así, las ambiciones siguieron provocando guerras entre estos 4 mandatarios. Solo un último gran emperador logró unificar y pacificar todo el imperio: Constantino. Constantino logró recuperar la grandeza que había tenido Roma en el pasado, pacificando las fronteras y logrando calmar las aguas en el interior mismo del imperio. Incluso el cristianismo, que fue duramente perseguido durante los siglos pasados, dejó de perseguirse y penalizarse, logrando incluso asentar sus bases dentro del imperio mismo. Constantino, al poco tiempo, movió la capital del imperio desde Roma a Bizancio, que posteriormente pasó a llamarse Constantinopla. A su muerte, decidió dividir nuevamente el imperio entre sus hijos con la intención de que Roma no cometiera los mismos errores de su pasado y así pudiera controlarse internamente y lograr renacer. El último gran símbolo de su gloria, el arco de Constantino,
ha llegado a nuestros días, formando parte de la vida diaria romana y de nuestras visitas turísticas. Lamentablemente, Roma no volvería a conocer a un nuevo Constantino posteriormente. Sus hijos, quienes ostentaban los mayores cargos dentro del imperio, siguiendo la historia de Roma, comenzaron a luchar entre ellos por el poder. No pasó mucho tiempo hasta que la decadencia volvió nuevamente al imperio y en el año 476 caería definitivamente el Imperio Occidental, hecho que se considera como el fin del Imperio Romano. Un hecho curioso ocurrido fue que el último emperador tuvo el mismo nombre que el primer rey que había tenido Roma, Rómulo. Si bien es cierto que las invasiones barbáricas fueron momentos de profunda crisis para la ciudad de Roma y que ayudaron en gran medida al deterioro del imperio, es cierto también que la destrucción de numerosos monumentos de la ciudad no se debe a ellos. Pues como decía el famoso estudioso polaco Stanislao Reska, conocido por su nombre latinizado, Resius persuasi Romanis Romanos bastasse. Es decir, estoy convencido de que Roma fue devastada por los romanos ya en la época final del imperio, como en la Alta y Baja Edad Media e incluso en el Renacimiento. Los edificios antiguos fueron utilizados como canteras para la construcción de otros edificios nuevos, muchos en Constantinopla. Se reutilizaba lo que el tiempo no consigue comerse, haciendo que muchos lugares que eran huellas de la grandeza del Imperio Romano queden convertidos en ruinas. La auténtica caída del Imperio Romano la llevó a cabo el abandono, el olvido y la penuria de los habitantes y gobernantes de Roma. El Imperio Romano de Oriente, sin embargo, sobrevivió y pasó luego a conocerse como Imperio Bizantino. Su caída tuvo lugar en el 1453, iniciando así un nuevo período de la historia que de sus cenizas haría surgir el Renacimiento.